y vamos corrigiendo. ¿Les da ahí como que estoy grabando? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces estábamos corrigiendo la pregunta 1, que era, se refería al nombre, ¿no es cierto? ¿Qué significa Lázaro, el nombre Lázaro? Sí, profesora. Perfecto. Lazarillo, ustedes saben que este nombre, si nosotros lo buscamos en el diccionario de la Real Academia, ¿está? Justamente fue reconocido a partir de esta novela como muchacho que guía y dirige a un ciego. ¿Ah? Y esta voz, ahí por favor apaguen los micrófonos. Esta voz entonces de Lázaro, ¿tá? Se ha tomado y hasta el día de hoy queda, que inclusive se aplica también no solo al que acompaña al ciego como persona, sino al perro. Se dice es un perro lazarillo de, ¿tá? Es decir, como el que acompaña al ciego, ¿tá? Más allá de eso, si vemos el diccionario onomatológico, que es el diccionario de lo que es el origen del nombre y el significado, ¿tá? Se refería, ¿tá? Según Lucas 16, al pobre mendigo que pide al rico Epulón una limosna sin conseguir nada. Es decir, que la idea de pobre mendigo tiene orígenes bíblicos. ¿Está? ¿Queda? Bien, así que por ese lado iba la respuesta. Pero además de eso, acá les dice que llaman pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue donde el río Tormes, por lo cual causa tomé el sobrenombre y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una seña. ¿Tá? Aceña es el molino harinero que opera con agua y se sitúa a la vera del río. ¿Tá? Entonces, Dios perdone, tenía a cargo de prever una molienda de una seña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido del río. Vieron entonces que más allá de lo que es ese nombre, el sentido etimológico del nombre, está el hecho de que ese de Tormes, ¿no es cierto?, lo toma del río, ¿está? Entonces, de Tormes, porque justamente lo toma del río sobre el cual nació, ¿no es cierto? Esto en realidad es debido a que antes, en general, en todas las novelas, al protagonista se lo denominaba con el paraje del cual era situado, ¿tá? Por eso acá, también acá quiso relacionar a este protagonista con lo que era el origen de su nacimiento, ¿tá? ¿Vieron que ahí, qué les llama la atención de ese primer párrafo?
¿Ahí hay alguna palabra que no habían entendido? No, por ahí creo que iba todo bien. A seña habían visto entonces, buscaron que era el molino harinero. ¿Está? Bien, y fíjense Sí. que acá entonces... ¿Agón qué vendría a ser? ¿Cuál? Agón. Agón dijimos que es, primero en agón es acción. Bien. Dijimos, cuando Bárbaro. terminó la clase habíamos puesto allí protagonista de Protos primero y agón es acción, por eso el Sí. protagonista, yo les había dicho que es justamente Lazarillo de Tormes. ¿Está? Bárbaro. Bien. Les decía que fíjense respecto a los apellidos, ¿qué les parece esos apellidos? Vieron que son apellidos comunes que hasta el día de hoy... Por favor, cierren el micrófono. No sé Al apellido como Tormes, dice. No, Tormes no es el apellido. Tormes es el lugar donde nació, que era el río. El río. Bueno, pero lo tomó como apellido, ¿no? No. Él es hijo de González. Ah, como seudónimo. Ahí está, ¿no? Como Lázaro, antes por eso les explicaba yo, que se tomaba el lugar de donde nació, ¿está? Hay otro gran protagonista, otro gran personaje, que es Don Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Antes a todos los personajes de ficción que se preciaran tenían un lugar, ¿tá? De nacimiento. ¿Cómo era también en la realidad en aquel entonces, ¿no? Se decía fulanito de tal y se decía el lugar de donde provenía. Y era un personaje importante. Sí, o hijo de tal. Ahí está. Bien. ¿Vieron que ese nacimiento cómo es? ¿Qué podríamos decir de ese nacimiento? Los hijos se tenían en donde venía el dolor de parto, ahí se tenían los hijos. Ahí no está, muy a la No intemperie, sin ninguna asistencia, ¿no es cierto? Totalmente, digamos, sin ayuda, ¿no? Si nosotros lo comparamos con el día de hoy, lo que es la asistencia a la embarazada, lo que sea, era en una soledad total allí en el río y bueno, y la madre justamente debería ser una persona de buena salud porque muchas morían si no en el parto, ¿no es cierto? Bien. ¿Quién lee un poquito más allí para contestar entonces la segunda pregunta, que era, la segunda pregunta decía, ¿cómo era la vida con su madre y cuáles los integrantes de la familia? ¿Quién se anima a leer ahí el segundo párrafo? Yo no sé si se me escucha bien, porque hoy se me escuchaba mal, si no yo lo puedo leer. Sí, ahora se te escucha bien. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser unos de ellos. Y viéndose a vivir, y viniendo, dice vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballo del comedor de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Algunas veces se venía acá a nuestra casa y se iba a la mañana.
Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrabas en casa. Yo, al principio de su entrada, besábame con él y habíale miedo. Viendo el calor y el mal gesto que tenía, más que vi que con su venida mejoró el comer. Fui queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños, a que nos calentábamos. De manera que continuando con la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro de mi padre trabajando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mis blancos, y a él no, huía de él con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía, madre Coco. ¿Está? Hasta ahí. ¿No tenés más? Seguí un poquito. No, porque... Seguí un poquito más porque termina ese fragmento. Bueno, respondió él riendo, hijo de puta, eso dice. Yo, aunque vi el muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, ¿cuánto debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven así mismos? Muy bien, muchas gracias. Esas palabras... Sí. Bien. Bien, fíjense entonces que allí contestando la pregunta la pregunta número 2, ¿está? ¿Cómo era entonces, cómo era la vida con su madre y cuáles eran los integrantes de su familia? Él en principio vivía ¿con quién? Los integrantes. Él lo primero vivía con su padre hasta que fue preso. Ahí está. Con su padre y su madre. Con su padre y su Ahí está. Vivía con su padre y su madre, ¿tá? Hasta que fue preso su padre. ¿Tá? Y además, viste que dice, se lo llamaba contramoda. En este tiempo se hizo cierta armada contramoda, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre, ya dicho, con cargo de semillero de un caballo, y allá fue, con su señor como le feneció su vida. Perdón, el que fue preso fue el otro. En este caso, el que le estamos hablando no de Zaide, estamos hablando del padre, ¿está? Zaide es el que va preso. En este caso se fue a una armada contra moros, ¿tá? Y luego feneció, es decir, se murió. profesora, primero, antes que eso fue preso el padre, porque lo dice. Por lo que fue preso. Claro, Sí. Dice, primero fue preso y después se fue a Moros y luego falleció siendo criado de un semillero de un caballero. Ahí está. Fue criado de un caballero. Pero Perfecto. primero fue preso. Ahí va, ahora sí. Ahora sí. Entonces, sí, eso aclárenlo allí. Entonces, les decía que ahí, fíjense, cuando dice fue preso y confesó y no negó y padeció, cuando hay una reiteración de la I, eso se llama eso se llama polisíndeton, ¿tá?
que agrega una acción a otra. ¿Tá? Ese es el recurso. Consiste en el empleo de varias conjunciones con el fin de intensificar el significado. En este caso, las acciones que es fue preso y confesó y no negó y padeció. Y polisíndeton significa de poli, muchas, y síndeton significa conjunciones. Fíjense que ahí también hay otra figura que es cuando dice: pues siendo yo chico de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías. ¿Alguien buscó lo que era la sangría? La sangría en sí. ¿Era cuando yo busqué- usaban las sanguijuelas? Ahí está, la sangría era, ahí está, ¿qué encontraste? Era cuando le La hacían con las bebida encontré sanguijuelas. yo. Sí, ¿para qué? Porque ¿me está hablando a mí o al compañero? A ti, la voz que se oye. No, la sangría era cuando se hacía con sanguijuelas, era como que le ponían las cosas esas asquerosas, como hacía medio de cura, así, ahí está, se hacía un tajo. como que desangraban a la persona, como pensaban que no sé si renovar la sangre o lo que sea, lo iba a curar. Tenía entendido eso. Ahí está, pero acá fíjense que es un uso que se está refiriendo hacia ciertas sangrías a los costales que allí a moler venían, es decir, a la harina venían él unos robaba. costales, es decir, que la sangría se refiere a un corte hecho en la harina, ¿tá? Es decir, que es un empleo metafórico en este caso de la forma que encontraba para qué. Para robar. Para robar, ¿tá? Estaba en definitiva robando, entonces cortaba el saco, el costal, que es un saco vieron que hoy vienen en bolsita, bueno, antes eran grandes bolsas, donde estaba la harina, y allí hacía sangrías para robar, pero después más adelante lo justifica que era por la familia, ¿no es cierto? Bueno.